Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Este día, esta noche, vamos a conversar con el experto en temas electorales y también historiador y sociólogo político, Fernando Andrés Muñoz Miño. Fernando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarle. ¿Cómo está Jacinto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto de acompañarle en este espacio y también agradecido por la invitación. Realmente es importante conversar con usted porque el domingo tuvimos elecciones para elegir a presidente o presidenta, también parlamentarios andinos, asambleístas provinciales, nacionales y también asambleístas del exterior. ¿Cómo vio estas elecciones del domingo usted que es un estudioso de los temas electorales, Fernando? Bueno, creo que las elecciones del domingo fueron bastante interesantes porque hay varias cosas que saltan a la vista, ¿no? En el escenario postelectoral, lo que decía con unos amigos del Chuchaki postelectoral. Y es por un lado que nos enfrentamos a una situación nunca antes vista en la historia reciente del país y es prácticamente una división de la votación en dos grandes fuerzas, ¿no? Antes habíamos visto que sí, quedaba siempre un porcentaje por ahí del 20-25% sin ser ocupado exactamente por alguna fuerza, pero ahora vemos que las dos fuerzas protagónicas de la política en Ecuador prácticamente se han hecho con casi el 90%, más del 90% de la votación, eso es inédito en el país. Y por otro lado también creo que se puede ver cómo varios de los partidos tradicionales, unos que vienen desde incluso de la tradición del retorno a la democracia de los años 70, finales de los 70, como aquellos que se fundaron luego de la nueva constitución del 2008, están también prácticamente enfrentándose a una crisis profunda en la que sus candidatos presidenciales recibieron menos del 1%, ¿no? Entonces creo que es unas elecciones muy interesantes que nos sirven para ver finalmente cómo el elector está votando, reconociendo sus problemáticas y sobre todo reconociendo de una u otra manera, sobre todo en las cuatro candidaturas, ¿no? La de ADN, la de la Revolución Ciudadana, la de Pachacuti y diría la de Andrea González, no la pongo como partido Sociedad Patriótica porque eso no fue orgánico, pero está viendo en esas cuatro alternativas posibles salidas a los problemas que está viviendo el Ecuador, ¿no? Entonces, hay mucho por analizar, creo que apenas estos 2 días de los resultados de las elecciones, estamos recién viendo cómo se asientan los resultados y creo que a lo largo de las semanas tendremos más información para entender qué nos están diciendo estas elecciones. Fernando, ¿por qué estas elecciones fueron tan singulares y aparecían solo dos candidatos favoritos y los demás con muy poca aceptación, acogida? Bueno, creo que una de las posibles explicaciones a esto es que el país ha enfrentado, digamos, o se ha enfrentado en los últimos años a la construcción de alternativas frente al actor político que fue protagónico durante 10 años, que fue la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, frente a ese proyecto político, hemos visto que en los últimos 8 años ha habido 3 alternativas que han logrado disputar e incluso ganarle electoralmente. En un primer momento, digamos, bueno, aunque ese tal vez no contaría como tal, pero en el momento en el que se rompe Alianza País con Lenín Moreno, luego viene Guillermo Lazo que logra ganarle en las urnas a entonces Fuerza Compromiso Social antes de transformarse en Revolución Ciudadana, y esta última elección anticipada, la que vimos en el año 2023, donde Daniel Noboa de una manera sorpresiva llega a segunda vuelta y le gana a Luisa González, ¿no? Entonces, creo que primero, un elemento importante para entender esta división, esta bipartición del campo político, es que se tiene una fuerza con trayectoria, historia y fuerza y potencia política como la Revolución Ciudadana, y otra fuerza que fue la que le ha logrado ganar en las elecciones anticipadas lo de ADN y que en el corto ejercicio del poder ejecutivo logró construir un movimiento, logró imponer ciertas políticas en el marco de la inseguridad y la violencia que se ha vivido sobre todo desde el año pasado y que se ha presentado y ha logrado comunicarse como una alternativa al proyecto de la Revolución Ciudadana. Entonces, como se tiene estos dos grandes protagonistas.
Pero no es un tema menor también el hecho de que desde el 2024 vivimos en este momento excepcional también de la política a partir de la declaratoria de conflicto armado interno, ¿no? En el momento en que las Fuerzas Armadas, la policía toma mayor protagonismo y el presidente empieza a aplicar, el presidente candidato Daniel Noboa empieza a aplicar una serie de políticas de mano dura, un plan Fénix, y sobre todo hacer una comunicación de la acción del gobierno que en alguna medida parece que ha logrado llegar a la población y ser aceptada por un segmento de la población. Y finalmente, que no es un tema menor, que a pesar de que teníamos 16 candidatos, solo fueron estos dos quienes en su mayoría lograron absorber el voto de los otros, ¿no? Creo que la tercera opción que claramente se configuró en estas elecciones con un no despreciable 5%, que fue la candidatura de Leonidas Issa, de la CONAI y de Pachacutic, no logra estar dentro de estas fuerzas al ser absorbidos. No es que el proyecto terminó siendo absorbido por algunas de las dos propuestas, ¿no? Porque creo que de cierta manera ha logrado comunicarse como este proyecto que es diferente a los dos. Lo que no ha logrado hacer las otras candidaturas, ¿no? Que sobre todo ubicándose en el espectro político del centro a la derecha, terminaron perdiendo electorado que yo diría finalmente decide apostar por el candidato Daniel Noboa, representante de la misma tendencia, reconociendo en este candidato el que efectivamente le puede competir a la Revolución Ciudadana. Entonces creo que estos elementos han determinado tener esta elección atípica, estos resultados atípicos, y que claro, en estos 2 meses que quedan antes de la segunda vuelta, veamos, o tal vez no, un ejercicio de la política para crear esa ampliación del voto que cualquiera de los dos candidatos necesita. Porque aquí vemos que prácticamente están empatados y que tienen igual dificultad de convocar a un electorado más fuerte, ¿no? No estarían solo disputando el 10% que no lograron convocar, sino sobre todo, diría, clave e importante, el porcentaje de votos que al final decidió anular o dejar en blanco su voto o simplemente no asistir a la elección. Esa es la población específica que hay que disputar. Fernando, las encuestas se proyectaban datos de que ganaba de largo Daniel Noboa. Esas encuestas fueron manipuladas, fueron una mentira. Querían que los ecuatorianos crean que Noboa iba a ganar las elecciones. Bueno, creo que sobre las encuestas siempre hay que tener cuidado y entender que las encuestas son fotografías de un momento, ¿no? Responden unas circunstancias y depende el tipo de metodología y la finura que se utiliza para la construcción de la herramienta, de este instrumento metodológico, puede tener resultados más acertados o menos acertados con respecto a la realidad. Hemos visto ya en los últimos años este fenómeno de que las encuestas no están dando cuenta de lo que está pasando en el país. O sea, sobre todo en elecciones, nos dan unos resultados que no están muy apegados a la realidad y ahí uno puede decir, bueno, tal vez está mal diseñada la encuesta, por eso siempre cuando se lee una encuesta hay que fijarse en la ficha técnica para ver y entender cuál es el tipo de metodología que se ha aplicado, que le da mayor o menor validez, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que entender que hay ciertas cosas que incluso muy bien pensada y armada la encuesta, el instrumento, escapan de la mano del encuestador, que tiene que ver con que el entrevistado, el encuestado no sea del todo sincero, ¿no? Y que es lo que se diría la subjetividad de la persona que responde, ¿no? Porque en Ecuador lo que hemos visto mucho también es una cosa que se llama el voto vergonzante. Es decir, yo digo, voy a votar por candidato A, pero de verdad voy a votar por candidato B, pero me da vergüenza comunicar que voy a votar por candidato A. Eso es algo que pasa, ¿no? Y otro elemento que también es importante, que también ha sido trabajado y analizado largamente en la literatura sobre el caso ecuatoriano, es que los ecuatorianos muchas veces tomamos la decisión de por quién votar en los últimos días, últimos 3 días, la última semana o incluso frente a la papeleta. No tenemos claro por qué votar, entonces eso puede cambiar los resultados que se proyectan, ¿no? Pero hay un elemento no menor y es que este instrumento, por muy técnico que sea, puede ser un instrumento político, porque es un instrumento alrededor del cual uno puede construir comunicación política. Entonces el hecho de que el único exit poll que hayamos tenido al final de la elección, nos tocó las 5 de la tarde, cerraron urnas, era este exit poll del estadístico Diego Tello que ya al final inserta esta narrativa, pero que luego lo que vemos es que se desinfla rápidamente.
En otras circunstancias, recordemos el caso de Sedatos para las elecciones, creo que fue 2021, puede ser las elecciones 2021, claro. No, creo que fueron las elecciones 2017, ya no recuerdo muy bien, pero que anunció el triunfo absoluto del candidato Guillermo Lasso y vimos que el resultado no era tal. Entonces, esto permitió que el candidato que se sentía agraviado por los resultados levantara los signos y las alertas de un supuesto fraude, que al final se vio que no estaba demostrado. Entonces, siempre puede ser una encuesta, un exit poll, un tracking poll, lo que sea, puede ser un instrumento político. Y hay que tener en cuenta eso. Por eso, algo que se ha dicho mucho y que creo que es una demanda legítima, es que como ciudadanía, como comunicadores también, se solicite siempre con una pregunta necesaria a quienes comunican estos resultados, comparten las encuestas, cuál es la fuente de financiamiento de las encuestas, porque eso nos da cuenta también de los posibles intereses que están detrás del determinado instrumento que se aplica. Porque también el Exipol resultó ser un fracaso, los datos se derrumbaron porque en ese Exipol a las 5 de la tarde en el canal Teleamazonas y los grandes medios decían Noboa 50%, Luisa 42%, es decir, que Noboa ganaba pero de largo la elección y al final con los resultados ya oficiales eso ha caído. Claro que sí. Como le digo, yo creo que el exit poll tal vez muestra, y ha sido largamente criticado, muestra los problemas que tienen estos instrumentos. No significa que hay que no depender de ellos, o sea, que hay que dejarlos de lado, no, son necesarios, ayudan mucho. En el momento de la planificación de la campaña, sobre todo, en la ejecución de la campaña son importantes, pero finalmente tienen su límite técnico, su límite contextual, o sea, el contexto, ¿no? Que es una fotografía de momento, y también su límite político, ¿no? Porque muchas veces pueden ser utilizados como herramientas políticas. En esa medida, creo que el CNE, la autoridad electoral, tiene que considerar muy bien para la segunda vuelta si es que habilita o no la posibilidad de exit poll, ¿no? Y tal vez lo mejor para todos los ecuatorianos es que aprendamos a tener un poco de paciencia y esperar el resultado respectivo de las elecciones, cómo van llegando. Sobre todo en segunda vuelta solo tenemos una papeleta, el conteo es mucho más rápido, no hay tanto problema, así que es muy probable que esperar un poco más para tener resultados oficiales que se van llenando poco a poco a lo largo de la tarde y de la noche, es lo mejor para evitar causar problemas y también generar esta incertidumbre y que genera la información que tiene error, como lo vimos en el exit poll del pasado domingo. Este día, esta noche, estamos conversando con el historiador y sociólogo político y también experto en temas electorales, Fernando Andrés Muñoz Minio. Fernando, quisiera preguntarle, usted es un experto en el tema de analizar los resultados electorales y aplicar este sistema de asignación de escaños en base a este método de Wester. ¿Cómo funciona este método? Porque en realidad parece un poco complejo. Claro que sí, bueno, es muy interesante. Precisamente en lo que me he dedicado estos días a compartir información sobre cómo se podría configurar la asamblea. Varias de las personas en redes sociales que interactuaban me decían esto, pero es que no entiendo cómo pasa esto. Si es que se tiene un determinado porcentaje, ese deberían ser el porcentaje de asientos en la asamblea que tendría que tener el partido de gobierno o el partido de la oposición, ¿no? Y ahí es importante, y justo creé un video en redes sociales para quienes lo quieran observar en mi cuenta de X, Famunosmino, así me pueden encontrar, en la que se explicaba este método, ¿no? Este método, el método Webster, es un método de asignación de escaños. No es el único que existe, hay otros. Por ejemplo, otro que se aplicó durante mucho tiempo en Ecuador era el método DONT, y también hay otro que es el método imperial, entre varios otros, ¿no? ¿Y qué sirve? Es un método creado, ¿no?, por el diseño electoral para traducir los votos que tenemos en escaños. ¿Qué es el escaño? El escaño es el número de puestos que están habilitados para ser ocupados en una legislatura determinada de acuerdo a cada circunscripción electoral. ¿Qué es una circunscripción electoral? Generalmente es un territorio geográfico que limita el número de personas que van a votar para buscar la representación de ese territorio. En Ecuador tenemos circunscripciones electorales de carácter provincial, de las que son de las circunscripciones del extranjero, 3, y también para las provincias que son más grandes y tienen más población, tenemos también
circuitos electorales más pequeños. En Guayas hay 4, en Pichincha hay 4 y en Manabí hay 2. Entonces, para cada uno de estas circunscripciones electorales se establece el número de escaños, es decir, el número de puestos que este territorio va a proveer a la Asamblea Nacional. En este caso, como tuvimos el censo recientemente y se vio que había más ecuatorianos, pasamos de tener los 137 asambleístas a 151. Eso hizo que en algunas circunscripciones aumentara el número de asambleístas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Guayas, son 4 circunscripciones, cada una con 6 escaños, que da un total de 24 escaños, de 24 curules. Retomando el tema del método de asignación de escaños. Nosotros cuando votamos, vamos a votar a las elecciones, nos pasan nuestra papeleta electoral y lo que vamos a encontrar son, por nuestra circunscripción electoral, partidos. Nosotros vamos a votar por el partido. Y cada voto que hacemos es uno. Votamos por todos los, por ejemplo, en el caso de, como les decía, como de Guayas, los del circuito 1 de Guayas votan por sus 6 asambleístas, no votan por más, sus 6 asambleístas. Y se van sumando. Ahora bien, como esto, a diferencia de lo que pasa con la presidencia y vicepresidencia de la República, que es un binomio, es prácticamente unipersonal, porque el vicepresidente existe para reemplazar al presidente, no es una elección unipersonal. Las de la Asamblea Nacional de las legislaturas son pluripersonales, es decir, como son de varias personas, hay que establecer este método que nos permita traducir el voto en escaños efectivos. Entonces, ¿cuál es el método que se aplica? El Webster, conocido también como método de divisores impares sucesivos, lo que hace es tomar el total de votos válidos que tuvo cada uno de los partidos y dividirlo para números impares sucesivos. Dividirlo para 1 o entre 1, dividirlo entre 3, entre 5, entre 7, entre 9, entre 11, ad infinitum, todo lo que sea necesario, ¿no? Mientras más grande es la circunscripción y mayor el número de escaños, se necesitan mayores divisores. Cuando es pequeño, con un par de divisores es suficiente. ¿Y por qué se hace esto? Porque el método Webster está diseñado para pensar que en la asamblea se represente de mejor manera la diversidad de una población, ¿ya? Si nosotros solo tomamos el porcentaje que ganaron los partidos, probablemente nos enfrentemos a una asamblea compuesta por grandes mayorías, donde las fuerzas minoritarias, que también son importantes, no tengan cabida. Entonces, el método Webster hace esta división y lo que dice es, tomando el caso, por ejemplo, de la circunscripción de asambleístas nacionales. Todos los ecuatorianos votamos por los 15 asambleístas nacionales. Necesitamos establecer cómo se distribuyen estos 15 puestos. Entonces se toma todo lo que los votos válidos que sacó cada partido político y se divide entre 1, 3, 5, como había mencionado. Y estos valores que salen de las diferentes divisiones, es un cuadro que se hace, lo que vamos a tomar es los 15 valores más importantes, o sea, los mayores valores. Vamos a hacer prácticamente un top 15. Entonces, el que tuvo mayor valor, ¿no es cierto?, va a quedarse con el primer puesto. El que le sigue con el segundo, el que le sigue con el tercero, etc. Entonces, en esa división se va estructurando efectivamente cómo terminan constituyéndose las curules, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso particular de estas elecciones, vimos que la votación se concentró principalmente en ADN, el partido gobernista, y RC, Alianza Reto, el partido principal de oposición. Entonces, al hacer esta división, ¿qué es lo que encontramos? Que los 14 primeros puestos, el top 14 del 15, de los 15, se concentran 7 para la Revolución Ciudadana, 7 para ADN. Y el último puesto le corresponde al partido que le sigue, que al ser dividido por 1, tiene más valor de lo que ha sido para el valor de los votos totales de la RC y del ADN, dividido, si no me equivoco, para 15. ¿Y ese a quién le va? Al Partido Social Cristiano. Si hacemos este ejercicio por cada una de las circunscripciones, vamos a ver cómo se constituye la Asamblea Nacional. Entonces, es un poquito complicado, sobre todo si no se lo muestra. Si lo quieren conocer con más detalle, les invito a revisar, si tienen el antiguo Twitter, buscarme en Famunosmino, hay un video, 5 videos cortitos que explican, proyectando cómo funciona esta metodología, pero una vez que se lo entiende, es mucho más fácil comprender cómo el voto se traduce efectivamente en las curules que vamos a ver en la instalación de la asamblea próximamente.
Vamos a tener que aprender cómo se realiza esta asignación de escaños mediante este método, porque a nivel nacional, en los asambleístas nacionales, que son 15, no le veo ningún problema, porque 7 son para las 7 para las 7 y 7 para las 5 y el último puestito para las 6 del Partido Social Cristiano. Pero, por ejemplo, en el sur de Quito se eligen 5 asambleístas. Ahí yo pensaba de que según este método eran 2 para las 7, 2 para las 5 y uno para el tercero que aparecía ahí, Sociedad Patriótica. Pero en este caso se lleva 3 ADN y 2 la Revolución Ciudadana, Fernando. Claro, para el sur de Quito, que corresponde a la circunscripción 2 de Pichincha, es bien interesante, porque si se hace este ejercicio, ¿qué es lo que encontramos? Que la fuerza política que tiene mayor voto, que se lleva el 44,86% de los votos, al corte que yo hice en la mañana, hasta ahora ya ha avanzado un poco más, ha cambiado, pero no es significativo, no se modifica por el momento los que son elegidos, ¿no? Pero logró un total de 206.603 votos, mientras que la Revolución Ciudadana, con un 38,5%, logró 177.290. Entonces, si yo divido este número para 1, sale lo mismo, significa que el primer puesto le toca a ADN, el segundo puesto le toca a la RC. Luego veo, por ejemplo, si divido estos mismos números entre 3, vemos que a ADN le corresponde 68.867 y a la RC 59.096, ¿ya? Si antes yo veía de estas en la división para 1 de todo lo que sacaron los partidos políticos, el partido que le sigue en votación déjenme ver, claro, la Partido Sociedad Patriótica con un 2,59%. Pero ¿cuántos votos sacó Sociedad Patriótica? Apenas 11.937. Entonces, este valor de 11.937 votos es muy inferior a lo que sacó la Revolución Ciudadana y ADN, incluso si se le divide para 3. E incluso, aquí viene la cosa, para el voto de ADN dividido para 5, que si se divide para 5 da 41.320. Entonces, ¿qué significa eso? Que al final la RC se queda con 2 puestos, porque comienza, primer puesto, Egner Recalde, ADN. Segundo puesto, Cristian Hernández de Revolución Ciudadana. Tercer puesto, ADN con Natalie Morillo. Cuarto puesto, Dominique Serrano de ADN. Y el último puesto es de Yajaira Urresta a ver, déjenme ver. No, aquí ha cambiado, perdón. Creo que en este caso lo que veo, es ADN. Es ADN, se queda ADN más bien. Voy a corregir esta información, le había puesto Yajaira Urresta, creo que voy a corregir esta información, porque tiene 41.000, déjenme ver, sí, 41.000 votos en la división. Pero como pueden ver, lo que seguía, que es la, ¿cómo se llama? Revolución Ciudadana, tenemos una distancia, el Partido Sociedad Patriótica, hay una distancia enorme de más de 30.000 votos. Entonces realmente no se corresponde. Es decir, que no llegaba ni a bala, digamos, Sociedad Patriótica a elegir, a ganar un asambleísta en el sur de Quito. Al final, con los resultados que usted está viendo, se confirma entonces que son 3 para ADN y 2 para las 5. ¿O al Déjeme revés? ver, claro, de lo que estoy viendo aquí, que tengo que verificar, ya me quedó la duda, porque ahora tenemos un avance, tenía esto con el 95%, tengo que ver, ahora están prácticamente cerrando con 99%, faltaba un poquito. Lo que yo aquí tengo son 3 de ADN y 2 de Revolución Ciudadana para el caso de Pichincha. Exactamente, ajá. Sí. Y también pasa un caso singular en los cantones. En los cantones eligen 4, pero El resto de Pichincha, claro. ¿cómo es la repartición de los 4 en los cantones de Pichincha? Claro, en los cantones de Pichincha, aquí justo esto ya está, ya lo verifiqué también un poquito antes. Lo que teníamos al inicio en la mañana es que efectivamente ADN se quedaba con 2, RC se quedaba con 1 y Pachacutic se quedaba con 1. Sin embargo, a lo largo del día, cuando se fueron procesando mayor número de actas y se fueron validando, la cosa cambió. De manera que al momento de hoy tenemos, en primer lugar, Mónica Alemán de la Revolución Ciudadana, en segundo lugar, Hernán Zapata de ADN,
En tercer lugar, Dina Farinango de Pachacuti y en cuarto lugar, Luis Molina de Revolución Ciudadana. Lo que significaría que habría dos asambleístas de Revolución Ciudadana y uno de Pachacuti y uno de ADN. Son ya los resultados, podríamos decir, oficiales, ya con la votación oficial del Consejo Nacional Electoral. Tal vez tiene usted a la mano en su mapa electoral los resultados y la asignación de escaños, sobre todo en la provincia de Imbabura. ¿Cómo mismo quedan? Claro ¿Saca que dos sí. ADN y saca dos la Revolución Ciudadana? ¿O por ahí logra ingresar el candidato de Construye, Pablo Jurado? Claro, en Imbabura ya está verificado, validado el 100% de las actas, estos resultados son definitivos y el ejercicio del método Webster lo que nos demuestra aquí es que Revolución Ciudadana logra dos curules, es la de Pamela Aguirre y la de Fernando de la Torre, ADN logra uno con Fernando Jaramillo y el Movimiento Construye mete su único candidato que es Pablo Jurado, que claramente era un candidato competitivo en la medida en que se entiende que fue prefecto de Imbabura, fue alcalde de Ibarra también y tiene una larga trayectoria política porque primero fue parte de Izquierda Democrática, luego parte de Avanza y ahora parte del Movimiento Construye. En este caso, Pablo Jurado sale electo más por él, por Pablo Jurado, que Que por por el grupo Construye. Construye. Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que esto es el caso de muchos de los personajes también. Tomemos en cuenta uno interesante que se encuentra en la provincia del Carchi. La provincia del Carchi es una circunscripción pequeña, únicamente eligen 3 asambleístas. Y bueno, vemos, eso pasa en absolutamente todas creo que en todas, excepto creo que en una de la costa, de la Amazonía. Siempre hay, por lo menos, la mitad se queda con la Revolución Ciudadana, la mitad se queda con ADN. Y aquí lo que vemos es que el último puesto se lo queda un Cristian Benavides de la Alianza Unidad Popular, Pueblo, Igualdad, Democracia y Partido Socialista Ecuatoriano. Porque finalmente, ¿quién es Cristian Benavides? Cristian Benavides es el exalcalde de Tulcán, ¿no? Parte de una alianza, además fue largamente un político local que vinculado al Partido Socialista, desde el 2014 fue candidato por primera vez. Entonces, más que la alianza en sí misma, es el candidato. Y eso es lo que vamos a ver, creo que con mucha claridad, en varias de las circunscripciones electorales, ¿no? Porque un gran problema que tenemos en Ecuador es que realmente no tenemos partidos políticos que funcionen como partidos políticos, sino más bien tiendas electorales que se venden muchas veces al mejor postor. Usted ha investigado muy bien, en verdad, Cristian Benavides fue alcalde de Tulcán y aparece ganando también un puesto a la nueva asamblea, es decir, que en el Carchi entra uno de la Revolución Ciudadana, creo que es José Vallejo, uno de ADN y Cristian Benavides. Exactamente, de ADN es Lucía Pozo. Tendríamos dividido de esa manera. Y está al 100% las actas validadas, de manera que estos resultados son definitivos. Pero Lucía Pozo del Carchi, porque Lucía Pozo de Imbabura no logró los votos. No lo logró, exactamente, la hija del político Pozo, exactamente, no logró los votos. La hija de Antonio Pozo, que fue también Antonio Pozo. asambleísta, rector de la Universidad Técnica del Norte. Ahí se dividieron los votos entre Pablo Jurado y Lucía Pozo, pero yo creo que así iban juntos, no lograban sacar la votación ni de ADN, tampoco los votos que sacó Pamela Aguirre. Claro, digamos, aquí solo viendo, ¿no? Los votos que logró Revolución Ciudadana en Ibarra, en Imbabura fueron 99.411 versus los que logró ADN 77.691, es decir, una diferencia de 20.000 votos, 22.000 votos, que no es una diferencia menor. Y el que le sigue luego, que lo que logró, ¿cómo se llama? Construye como tercera fuerza votada, es apenas 27.841 votos, es decir, una diferencia de 50.000 pozos con respecto a ADN. Como se puede ver aquí lo que aplica el método y es lo que le permite pasar. Si esto haríamos un ejercicio con el anterior método, el método DONT, probablemente este tercer voto hubiera caído también en favor de la Revolución Ciudadana, ¿no? El método transforma mucho de los resultados y es muy importante por eso conocerlo. Tal vez tiene usted los resultados de la provincia de Orellana para saber quiénes fueron electos como asambleístas. En Orellana creo que se eligen 3 y no sabemos si es que ingresó o se quedó la expresidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, que era de Pachacutic, pero ahora iba por el partido, creo.
Sí, tengo los resultados al 95,94% de actas válidas y con este porcentaje de revisión, porque todavía faltan actas que no han sido revisadas por las distancias dentro de la provincia de Orellana, los puestos se dividirían, los 3 escaños se dividirían. 2 para Revolución Ciudadana en las figuras de Mariuxi Sánchez y Vicente Báez y 1 para la figura de ADN, de Nubia Vega. Y es importante aquí verlo, justamente el RC se lleva el 27% de los votos, ADN el 24% de los votos y el partido Creo, que es el de donde participó y terció Guadalupe Llori, apenas del 8,48% de los votos, es decir, 8.500 votos. Entonces no pasa. Además es importante señalar, Creo no gana en ningún lugar, no logra meter ninguna curul en toda la asamblea. Entre los 151 asambleístas, ninguno es de Creo. En esta elección del domingo colapsaron los grandes partidos o los que eran grandes partidos, Fernando. Sí, efectivamente, es algo que mencionaba también en otros espacios. Es interesante cómo esta elección lo que hace es golpear de igual manera a los partidos que son los que fundan el retorno a la democracia, los nuevos partidos, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que a pesar de eso tiene una participación, tiene 4 asambleístas, no es cosa menor, ¿no? Pero ya no tiene los por lo menos 10 o 14 que solía tener en las últimas legislaturas, pero golpea fuertemente al Partido Social Cristiano, que no logra meter ningún candidato en Guayaquil, por ejemplo, en ninguno en Guayas, ¿no? Y golpea también Izquierda Democrática, que también desaparece prácticamente del mapa, pero al igual golpea a los partidos que vienen del momento posterior a la Constitución de Montecristi, como puede ser Creo, puede ser Suma, ¿no? Que ha tenido una votación no menor, digamos, pero que no le alcanza para lograr meter ningún candidato finalmente. Igual golpea a la Unidad Popular, igual golpea al Partido Socialista Ecuatoriano, ¿no? Realmente estos partidos históricos han sido fuertemente golpeados y tal vez el que se escapa es Pachacuti, que a pesar de los problemas que enfrentó ante la dificultad de inscribir candidaturas en todas las circunscripciones, de que no se le haya permitido terminar la inscripción de sus candidatos a la Asamblea Nacional, por ejemplo, ha logrado tener un 5% de la votación, que es un voto importante, ¿no? Incluso ganando en ciertos cantones del país, imponiéndose como fuerza importante. Sí, porque si no le bloqueaban a Pachacuti, con seguridad hubieran sacado también capaz que un asambleísta nacional y no le dejaron también seguramente o no inscribieron en el sur de Quito y tampoco en las parroquias de Quito y en algunas provincias. Exactamente, ¿no? Viendo cómo se distribuye el voto, claro, en las circunscripciones donde están los 3 principales partidos en este momento, ADN, Revolución Ciudadana y Pachacuti, la proporción mostrada en la elección presidencial, más o menos que se distribuye también así en las localidades. Pero en la circunscripción de asambleístas nacionales esto no pasa porque Pachacuti no pudo participar. Lo que hace finalmente que se concentre la votación en los 2 grandes partidos y el tercero, que es Partido Social Cristiano, logre imponer un candidato. Si hubiera sido una participación de Pachacuti, muy probablemente se hubiera podido meter por lo menos el primero de la lista y tal vez con suerte un segundo, ¿no? Entonces no es cosa menor. Igual Pachacuti es la tercera fuerza en este momento con 9 representantes en la Asamblea Nacional. Fernando, a esta hora, este martes, cuando ya son casi cerca de las 8 de la noche, ¿cómo está ya la distribución de la nueva asamblea en base a su mapa electoral? A ¿Cuántos, ver, cuántos asambleístas saca ADN, la RC? bueno, tengo que hacer un nuevo corte, yo diría ya más en la noche, a eso de las 9, 10 que hayan cerrado, espero ya algunas de las circunscripciones, pero al corte que hice hace un par de horas tenía la siguiente distribución. Como primera fuerza política en la Asamblea Nacional, Revolución Ciudadana y Aliados, con 67 asambleístas. En segundo lugar, ADN y sus aliados, con 66 asambleístas. Luego le sigue con bastante distancia Pachacuti y aliados con 9. Luego le sigue Partido Social Cristiano y aliados con 4. Y luego, finalmente, fuerzas minoritarias o locales. Tenemos 2 partidos locales, Sur de El Oro, que logró posicionar un asambleísta, el Movimiento de Pacto Activo Ciudadano de Sucumbíos, que logra poner otro asambleísta,
construye, que pone el asambleísta en la circunscripción de Imbabura, y en el Carchi, que lo habíamos mencionado, Cristian Benavides con la Alianza Unidad Popular, Pueblo, Igualdad, Democracia y Partido Socialista Ecuatoriano. Es decir, entre locales y minoritarios tenemos finalmente 5. Pero ahí tenemos la división entre estas dos grandes polos, Revolución Ciudadana con 67, ADN con 66, y lo que tenemos de ahí son Pachacuti con 9, Social Cristianos con 4, y locales o alianzas con 5 curules únicamente. Fernando, con estos resultados no se cumpliría el sueño de la señora Anabela Sin y de Daniel Noboa de que la mamá dirija la asamblea, pues. Yo diría que todavía estamos tempranos para saber cómo se va a configurar la estructura de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque en este momento ninguna de las dos fuerzas políticas tiene la fuerza suficiente para posicionar una presidencia. No tienen la mayoría básica, la mayoría simple necesaria, porque apenas llegan casi a los 70 votos, necesitan por lo menos 76 votos para tener 77, necesitan 67 votos. Entonces, si es que en estos momentos que ya debe estar empezando la negociación, el diálogo político, ojalá que sea programático y no solo otorgar ministerios, otorgar subsecretarías, no sé, distribuir la cosa pública para lograr la estructura de la asamblea, es muy posible que cualquiera de las dos fuerzas logre esa mayoría simple para poder construir la estructura de la asamblea. Pensar el CAL, presidente, presidenta, 2 vicepresidencias, 4 vocalías del CAL. Aquí lo que tenemos que básicamente las fuerzas que están se tendrían que ser acreedoras a una de estas vocalías. Alguien del ADN, alguien de la Revolución Ciudadana, alguien de Pachacutic y probablemente alguien de un bloque que se construya entre la mitad o tal vez alguna fuerza que ponga 2. Eso hay que ver. Entonces, puede ser que al momento no se cumpla el sueño, pero en la cosa política cualquier cosa puede pasar. Valga la redundancia, ¿no? En el juego político cualquier cosa puede pasar. Fernando, ¿usted cómo cree que será esta segunda vuelta electoral? Bueno, es que depende mucho de cómo se vaya en esta semana viendo ya los apoyos que se hayan generado, ¿no? Porque aquí hay algo importante. Las dos fuerzas que van al balotaje tienen que entender que lo que lograron en primera vuelta es lo que han logrado gracias a sus proyectos políticos, por un lado, un voto orgánico, un voto duro, comprometido, pero también gracias a un voto que le ha dado la confianza pensando que son la única alternativa frente al adversario. Es decir, hay gente que le votó a Daniel Noboa no porque cree en Daniel Noboa, sino porque piensa que es el único que puede luchar o que la mejor opción frente a la Revolución Ciudadana / el correísmo. Y lo propio con la Revolución Ciudadana, seguramente un porcentaje del voto que le dio la confianza a Luisa González, no porque crean en Luisa González o el proyecto, sino porque era la mejor forma de luchar en contra del presidente y del proyecto de Daniel Noboa, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, ese estado de las cosas, es importante ver hacia dónde crecer. El primer paso es crecer hacia lo poco que tienen los otros candidatos. Tal vez el más importante, y es una votación que no es menor y que es fundamental, es la de Pachacuti. Y ahí se podría decir, ¿no?, que tal vez podría haber mayores canales de diálogo y posibilidades de cercanía con la Revolución Ciudadana, dado que las dos fuerzas se identifican como organizaciones ubicadas en el espectro político del centro a la izquierda. Teóricamente ahí habría posibilidades de diálogo, ¿no? Y el Partido Social Cristiano, ubicado más bien del centro a la derecha, habría que ver si es que soluciona los problemas casi existenciales que tiene con ADN, que es prácticamente un enfrentamiento entre nueva y vieja derecha, a ver si podría fusionarse, podrían unirse a esta posibilidad y apoyar orgánicamente. No lo sabemos, pero sobre todo lo que tienen como gran desafío los dos candidatos es ver hacia adelante a aquellos que no han sido convencidos, que por ejemplo no fueron a votar, o que decidieron expresar su desengaño, su insatisfacción con la política a través de dejar el voto en blanco o anularlo. Ahí hay un importante electorado que tiene que ser seducido, convencido, ilusionado por esta campaña. Entonces, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué es lo que vemos con las primeras declaraciones? Tal vez en la primera declaración de Luisa González,
la búsqueda de abrir este campo de diálogo, posicionar una narrativa de la esperanza y sobre todo hacer guiños hacia al candidato Leonidas Diza y el movimiento indígena y Pachacutic. Entonces tal vez los esfuerzos podrían estar dirigidos hacia allá, una cosa de la unidad. Mientras que si vemos las primeras reacciones del presidente de la República, que recién fueron en esta mañana, en esta entrevista que tuvo, era más bien hacer esta división, esta interpretación de qué es lo que está pasando con el voto, ¿no? De que prácticamente quienes han votado por la Revolución Ciudadana son terroristas, son criminales, apoyan al narco, ¿no? Despreciando además todo el conjunto de votantes que no apostaron por él, es decir, la mitad del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que podríamos pensar? ¿No? Es muy temprano para ver cómo se desarrollará la campaña, pero que probablemente el discurso con el que quiera capitalizar el voto o la opción de gobierno sea movilizar el miedo, la división, lo que sea la construcción del enemigo interno, seguir sosteniendo esta idea de que la Revolución Ciudadana tiene vínculos con el narcotráfico, incentivar y fortalecer el discurso de la seguridad, de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que no es tema menor también el hecho de que utilizar las políticas de gobierno y el aparato del Estado para fortalecer la campaña hacia la reelección. Pero creo que todavía a una semana es muy difícil ver cómo puede ser esta campaña. Va a ser una campaña muy difícil. No sé qué es lo que puede pasar. Los dos candidatos tienen igual posibilidad de llegar. Tal vez el presidente la tenga un poco más difícil. Porque siempre el que tiene más votos la tiene un poquito más difícil. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, pero creo que vamos a ver una campaña probablemente agresiva, no necesariamente violenta, pero agresiva porque se está jugando el voto a voto, que es el que va a permitir que el que tenga el 50,001% de los votos es el que va a ser el próximo presidente de la República. Vamos a tener unas elecciones de infarto el 13 de abril, Fernando. Completamente, completamente. A mí que me gusta esto del electoral, siempre estoy esperando que lleguen las elecciones y ver qué es lo que sucede. Y creo que vamos a tener unas elecciones muy, muy ajustadas, ¿no? Entonces hay que ver cómo se utilizan los elementos legítimos y legales de la campaña política, la comunicación, las grandes concentraciones de masa, el uso de los medios de comunicación, las redes sociales para lograr convencer este voto, ¿no? Las acciones territoriales. Pero que no nos sorprenda que también haya cierto tipo de otras herramientas políticas movilizadas para poder potenciar determinadas candidaturas, ¿no? Finalmente, una elección puede entenderse también como un conflicto, como una guerra, y en la guerra muchas veces todo vale. Hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias por la entrevista. Esta noche hemos conversado con Fernando Andrés Muñoz Miño, quien es un experto en temas electorales y también es historiador y sociólogo político. Muchas gracias por la entrevista, Fernando. Muchas gracias también, Jacinto. Una buena noche y pues seguimos conversando.